La cordial bienvenida, ya vamos a entrar al mundo de las entrevistas, como diríamos. Vamos a dar la cordial bienvenida al licenciado Federico Celada, en la cual él es investigador en pensiones de la organización Flora Tristán. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días. Vale, un gusto saludarte a ti y a toda tu importante teleaudiencia. Qué lindo el programa Papi, un compartir para nutrirnos, y precisamente Flora Tristán está planteando también un desarrollo de un programa, la ejecución de un programa para hablar de las jubilaciones, de las pensiones en Bolivia, ¿no? Es un tema muy importante y que lo vamos a realizar justamente la próxima semana, el día jueves de la próxima semana, en el Hotel Torino. Qué interesante esta aplicación. Pero antes de entrarnos ya al tema de la aplicación, no sé si nos puede comentar un poco, licenciado Federico, acerca de la organización Flora Tristán. Claro que sí, la organización Flora Tristán está encargada de estudiar todo lo que es seguros, la seguridad social de corto y de largo plazo principalmente. Hablamos de estos temas cuando hablamos del tema de la salud pública, hablamos de los seguros de salud en general, pero también hablamos de lo que es, antes se conocía como las AFPs y ahora se ha convertido en la gestora pública de la seguridad social, ¿no? La que está recaudando nuestros dineros, está manejando estos dineros para invertirlos y finalmente para cancelar una pensión cuando los trabajadores se jubilen. Ya entrando ahora al tema del lanzamiento de esta aplicación de la calculadora de pensiones, coméntenos cómo fue la iniciativa o de dónde nació esta idea de poder hacer esta aplicación para poder facilitar a todas las personas en este tema de las pensiones. Así es, Flora Tristán, a lo largo de este tiempo que hemos estado investigando desde nuestro fundador, que era Gustavo Rodríguez, que lamentablemente falleció. Bueno, hemos estado investigando cómo podemos coadyuvar para que las personas se integren, digamos, a la conciencia que debe haber respecto de las jubilaciones. Hay un gran grupo social que todavía no está integrada al sector, a este sector de aportantes, y dentro de los aportantes también hay un grueso sector que, si bien está ahorrando de manera obligada o de manera voluntaria, la mayoría de manera obligatoria, porque son dependientes, no saben cuánto van a recibir al final de su vida laboral activa. En ese sentido, entonces, existe una preocupación creciente y por eso la organización Flora Tristán ha desarrollado con nuestro técnico, Emanuel, un proyecto y un programa que permite precisamente proporcionarle a la población un monto de pensiones. Algunas personas tienen ahorrado 50.000, 80.000, 120.000, si yo 200.000 bolivianos, y dicen, bueno, mi pensión va a ser importante, va a ser, digamos, cuantiosa, o va a tener por lo menos un rango adecuado, pero al final, cuando ellos observan el monto, estamos hablando de 800.000 bolivianos, 1.200 bolivianos, entonces hay una desazón, una decepción cuando uno ve, pero si he ahorrado tanto y durante toda mi vida, ¿cómo es que voy a tener una pensión tan pequeña, ¿no? Entonces, esta calculadora de pensiones va a permitir precisamente que los asegurados, los aportantes, bueno, verifiquen qué monto van a recibir en base a los montos que tienen ahorrados hasta este momento, ¿no? Claro que sí, ahí tiene una gran verdad y bastantes personas creo que lo llegaron a pasar, como usted lo mencionó, de que algunas personas dicen pues que yo llegué a aportar, qué sé yo, 40 años, llegué a aportar 35 años, pero llegado el momento de recibir, y es un monto pequeño, y ahí es la cara de asombro. Pero también yo creo que eso influye, licenciado, y también usted nos va a dar la certeza, de que también influye al monto que recibe, también al monto que llegaron a aportar. Hay algunos que son de manera independientes y otros que de manera dependientes de alguna empresa también que están, pero al monto que llegan ellos a aportar cada mes, creo que eso se llega a sumar
se saca los cálculos matemáticos y llegan a recibir al final. Y a ver cómo es esta dinámica. Si hablamos de la pensión de vejez, es lo que tú has ahorrado a lo largo de toda tu vida, entonces eres dependiente, cobran el 12.71%, 10% es para tu jubilación, 1.71% es para si es que tienes una situación de riesgo muy, muy grave, digamos que te dificulta tu actividad laboral en un 50%. Y bueno, las otras son comisiones que cobra la gestora, ahora antes cobraba las AFPs, y tienes un 0,5% dentro de ese 12,71 para lo que es el fondo solidario, ¿no? Que eso va a dar unos límites. Entonces, tu pensión de vejez está calculada en función de lo que te has ahorrado. Parece que fuera significativo, cada mes estás ahorrando 300, 500, 800 bolivianos, y a eso se suma que debe haber una rentabilidad, ¿no? Y ya eso ya es responsabilidad de las AFPs antes, de la gestora actualmente, y nos están pagando unas rentabilidades muy bajitas, estamos hablando de 3, 4%, ahora están hablando de un 4,12, 4,16%. Entonces, son rentas muy bajas. Ustedes, nuestra audiencia sabe que el banco, si nosotros vamos al banco, no jamás vamos a tener un préstamo por esa cantidad o esa tasa de interés. Nos prestan al 12, 18, 24, hasta el 30%, ¿no? Entonces, definitivamente esto que nos pagan es bastante pequeño y no permite que el capital crezca, toda vez que está en bolivianos corrientes y está sujeto a la inflación, ¿no? Que es un tema que últimamente está afectando mucho a las familias bolivianas. Entonces, este es un primer problema. Entonces, nos hacen ahorrar 10, 15, 20, 30 años, pero nuestras rentabilidades resultan muy bajas, por tanto, no vamos a capitalizar de manera adecuada. El segundo problema es que cuántos años vamos a vivir, ¿no? Y la gestora nos señala, no, según el decreto, vamos a vivir 110 años, 111 años, es lo que ellos tienen pensado que vamos a vivir todos los bolivianos, imagínate, 111 años, y la verdad es que muy poca gente va a llegar a ese tiempo de vida, ¿no? 111 años, entonces mucho de lo que hemos ahorrado nos hace, guardan porque no es que cálculo de límite de vida, y mucho de lo que hemos ahorrado no nos los van a devolver, pero si fallecemos a los 80, 90 años o un poco más, va a quedar siempre un saldo que se lo retiene la gestora, antes se retenía la AFP. Entonces es otro elemento que perjudica para que nuestras pensiones sean bajas. Un tercer elemento es que si bien con la ley 065 se ha incorporado el aporte denominado patronal, que es para todos los trabajadores del 3%, lo han subido con la última modificación de la ley de hace pocos meses, de 3 a 3,5%, que es un monto significativo respecto de la planilla total. Solo eso sirve para los que están dentro de los límites, ¿no? Mínimos o máximos. Entonces ahí tenemos otra dificultad y bueno, nos han fijado últimamente los límites mínimo desde los 10 años 720 bolivianos de pensión para los que ganan el mínimo nacional. Y en el límite máximo, imagínate, después de 35 años de aporte, que es mucho tiempo, 35 años de aporte, bueno, lo han subido de 1.600 bolivianos a 1.800 bolivianos. Has aportado toda tu vida, 35 años, y tienes una esperanza de recibir 1.800 bolivianos. En la actualidad es un monto muy pequeño. Para otro sector que gana, digamos, ingresos altos o más significativos, más de 7.428 bolivianos para ser precisos. En este momento, en promedio, tendrían una pensión máxima de 5.200, ¿no? Pero entonces estamos hablando en un rango de 1.800 bolivianos que recibiría
la mayoría de los trabajadores después de 35 años, y hasta otro sector mucho más pequeño que recibiría hasta 5.200 como tope máximo. Esta es la realidad de las pensiones en periodos como desde muy largo tiempo, estamos hablando de 10, 20, 30 y el tope 35 años de aporte al sistema integral de pensiones. Entonces, has ahorrado durante, como decías, 30, 35 años para recibir una pensión muy pequeña, y son montos grandes los que has ahorrado, como te digo, 100.000, 200.000, 400.000 bolivianos, que no parece muy poca plata, pero si se traduce en pensiones se queda muy corto, ¿no? Eso. Así es, licenciado. Ahora, prácticamente todo lo que nos explicó es cierto, prácticamente ahí los montos, tal vez en casita lo estaban viendo, de que efectivamente algunos están recibiendo un monto bajo, otros de acuerdo al salario reciben un monto alto en este tema de la vejez. Ahora, coméntenos, licenciado, ¿cómo va a ser el uso de esta aplicación? ¿Cuándo se va a lanzar? Si va a estar por las distintas plataformas, ya sea por Play Store, por iStore, o va a poder ser mediante un usuario, mediante la computadora va a poder ingresar. ¿Cómo va a ser el método de poder usar la aplicación? Bueno, vamos a lanzar desde nuestra página y va a estar está en Facebook, que es la que más frecuente se usa. Vamos a estar en las otras plataformas también, pero principalmente en Facebook. Entonces se entra de manera amigable, amistosa, directamente al sistema a partir de, ¿no?, de plantear, se va a llamar Jubiplan para hacerlo más cortito, nuestra calculadora de pensiones, y entonces uno ingresa, digita ahí o va a acceder a la Jubiplan, a la calculadora, y desde ahí ya es solo incorporar datos personales. Estos no son abiertos al público, por si acaso, sino son exclusivos de cada persona, ¿no? Entonces eso no es que se va a difundir o todo el mundo va a poder ver, no, es solamente la persona que quiera enterarse, precisar cuánto va a ser su pensión de jubilación cuando le corresponda, o si le corresponde ya va a tener el dato respecto de su pensión de jubilación. Es un dato próximo hasta en 90% respecto del total, porque claro, indudablemente quiero explicar que hay elementos, digamos, que no necesitaríamos precisar mucho más para darle el 100% de precisión. Por ejemplo, si tiene hijos menores, si tiene una cónyuge o un cónyuge con una diferencia significativa de edad, si tiene padres, hermanos menores que pueden ser sus dependientes, etc. Son una serie de variables que van a hacer variar en ese 10% que no podemos precisar para darle un monto extra, no de cuánto va a ser, pero se aproxima en 90% a lo que va a recibir. Entonces ya le da un parámetro muy claro de cuánto va a ser su pensión cuando se jubile, ¿no? Ahora, licenciado, nos llegaron justamente un mensaje acá, gracias a toda la gente que siempre está pendiente de nosotros. Nos puede hacer ingresar sus mensajitos al 77201156, en la cual nos consulta de la siguiente manera. Nos dice de que ella estaba trabajando en un trabajo, justamente dependía de la empresa donde le hacían el descuento correspondiente. Actualmente está en otro lado, pero en la empresa donde está no tiene ni... ¿cómo se dice?, el aporte correspondiente con la empresa, pero ella, si se piensa ir a otra empresa y donde le vuelvan a hacer los aportes de manera independiente, ¿eso va a poder hacer en la aplicación? ¿Va a poder calcular esa situación? Sí, a ver, hay este tipo de situaciones que comenta nuestra... Es muy frecuente, hay jóvenes que ingresan, aportan un tiempo, ingresan a otra institución y en esa no se aporta por muchas razones, luego vuelve a aportar. Entonces, esos datos sí tienen que registrarlos porque se cuentan, ¿no? La gestora, y esto ya siempre en línea, te dice cuánto tiempo has aportado. Entonces ya nos dice en meses, digamos, 50 meses, 40 meses, 80, 200 meses. O sea, hay una serie de datos. Eso y el monto total de cuánto se ha acumulado, y a partir de eso sí te puede dar una referencia si ya puedes acceder a una pensión, si no lo puedes hacer aún, etc. Entonces
La calculadora de pensiones te va a dar todas esas posibilidades en función de los datos que se proporcionen, ¿no? Entonces, sí es posible ya que te dé un parámetro de lo que estás logrando en materia de jubilaciones, de pensiones, que es lo de largo plazo. Ahí tengo que además precisar que la juventud a veces es de lo que menos se preocupa, pero incluso gente de mi edad no está tan preocupada en jubilarse. Y ese es un problema serio, porque cuando ya cumplen 50, 55 años, a ver, pensar en jubilar y recién despiertas a una realidad catastrófica y bueno, ahí está la situación muy crítica. Entonces, muy jóvenes debemos ya empezar a preocuparnos de estos temas, saber cómo es el aporte, cómo, a qué se refieren estos límites mínimos, máximos, cuánto más o menos sería nuestra expectativa, cómo podemos mejorar. Justo Flora Tristán está organizando un comité interinstitucional, un comité impulsor, para hacer que esta realidad tan penosa mejore, pero para eso necesitamos que todos los trabajadores tengan conciencia de que en realidad esta reforma no va a ser para una persona ni para un sector, que sea para todos los sectores, ¿no? Entonces es una organización, una planificación de todos. Eso es muy importante. Entonces, esta calculadora de pensiones tiene la función de despertar a las personas y decir, mira, esta es la realidad y a ver, veremos cómo nos juntamos, cómo nos organizamos para mejorar esta situación. Licenciado, le agradecemos por la entrevista y nos gustaría, una vez lanzada la aplicación, si nos pueden venir a visitar acá a los estudios y para que nosotros podamos indicarles a la población cómo es el uso de la aplicación, para que así también toda la población pueda tener el acceso y también entender cómo se usa esta aplicación. Gracias, licenciado Federico. Muchas gracias. Gracias a ustedes y encantados. Vamos a estarles visitando con toda seguridad entonces para explicar con detalles cómo funciona, qué labores tiene que hacer el usuario para acceder a esta información. Un gusto y un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Ahí estuvimos con el licenciado Federico Celada, que él es parte de la organización Flora Tristán, en la cual estábamos hablando del lanzamiento de esta calculadora de pensiones, en la cual, como lo mencionaron ahí, todos los jóvenes, también algunas personas mayores, como que se despreocupan un poco acerca de esto, pero cuando llegue el momento de la jubilación, el momento de la vejez, como es de gran ayuda el tema de las pensiones. 10 de la mañana con 52 minutos. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, porque a la vuelta tenemos grandes invitados acá en el programa El Aptapi. Bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré.